Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar un poco sobre mi nuevo tema, sobre la herencia. Mi nombre es Tamara Elizabeth y empecemos con el video. Les voy a hablar sobre quién es y quién lo hizo. Son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos padres a sus hijos. Contribuyen el fundamento de la genética. Las leyes se derivan del trabajo realizado por Gregor Mendel, publicado en 1865 y en 1866, aunque fue ignorado durante mucho tiempo hasta su reconocimiento en 1900. Ahora les voy a hablar un poco de su historia. La teoría de la herencia por mezcla suponía que los caracteres se transmiten de padres a sus hijos mediante fluidos corporales, y una vez mezclados no se pueden separar, de modo que los descendientes tendrán unos caracteres que serán una mezcla de los caracteres de los padres. Esta teoría, denominada pangénesis, se basa en hechos tales como el cruce de plantas de flores con plantas de flores blancas producen plantas de flores rosas. La pangénesis fue definida por Anaxágoras, Demócrito, y los tratados hipográficos y algunas modificaciones por el propio Charles Darwin. Ahora les voy a hablar de las leyes de Mendel, que es una herencia que fueron derivadas de las investigaciones sobre cruces entre plantas realizadas por Gregor Mendel, un monje agustino aucrático en el siglo XIX, entre los años 1856 y 1863, Gregor Mendel cultivó y probó cerca de 28.000 plantas de guisante. Sus experimentos le llevaron a concebir dos generaciones que después serían coincididas como leyes de Mendel. Leyes de Mendel de la herencia o herencia mendelina. Las conclusiones se encuentran escritas por un artículo titulado Experimentos sobre la hidratación de plantas, que fue leído en la Sociedad de Historia Natural de Brno el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1865, y posteriormente fue publicado en 1866. Tras sus investigaciones, Gregor Mendel incluyó de sus trabajos enunciado 3 leyes, consideradas al día de hoy la base de genética actual. Estas leyes explican y predicen cómo serán los fenotipos, caracteres fijos, de un nuevo individuo. Habitualmente las leyes de Mendel también se han denominado como leyes para explicar la transmisión de caracteres a la descendencia. Así pues, hay 3 leyes de Mendel que explican los caracteres de la descendencia de los individuos, pero únicamente son 2 leyes mendelianas las que refieren a la transmisión: la ley de la segregación de caracteres independientes y la ley de la herencia dependiente de caracteres. A continuación te enseñaré una de sus leyes. Espero que te sirvan de mucho. Ahora te voy a hablar de su primera ley, la ley de la uniformidad. Durante sus investigaciones, Mendel utilizó distintas variedades de guisantes para sus experimentos. Estos plantan y reúnen una serie de características que resultan ventajosas en sus estudios. Es decir, uno de sus aspectos que tenía presentaban características físicamente distinguibles en sus aspectos de exterior. Son vegetales con abundante descendencia, son vegetales fáciles de cultivar, sus flores se pueden autopolinizar y además permiten la polinización cruzada. La primera misión de Mendel fue la obtención de plantas de líneas puras para las 7 características observadas. Para ello consiguió que plantas como la misma característica autofundamentaran varias veces hasta que las características buscaran apariencia de manera invariable.
durante varias generaciones. Por ejemplo, una lía pura con planta de semilla amarilla producía planta de semilla amarilla durante generaciones. Ahora te voy a decir sus características que fácilmente son distinguibles con dos variaciones de cada una. Pues tenía una forma de semilla rugosa, semilla lisa y rugosa, su color de su semilla era amarillo y verde, color de cubierta de su semilla era gris y blanca, la forma de la vaina era lisa o rugosa, el color de la vaina era amarilla o verde, la longitud del tallo era largo o corto, la posición de la flor a lo largo del tallo auxiliar o en las puntas del tallo terminal. Ahora te voy a hablar de la segunda ley. Su nombre era el principio de la segregación de caracteres. Las afirmaciones formuladas por Mendel son consecuencias del avance de sus investigaciones. Mendel observó que cruzando entre sí a los elementos de F1 o primera generación filial, los individuos de la F2 o segunda generación filial presentan pares de alelos distintos, por lo que su genotipo ya no es uniforme, como el dado de las distintas combinaciones posibles de los genes. En cuanto al genotipo, por otro lado, según se trate de la herencia dominante o intermedia, las proporciones resultantes son 3:1 en el primer caso y 1:2:1 en el segundo. Ahora te voy a hablar de la tercera ley de Mendel. Se llama la ley de la independencia de caracteres, también descrita en ocasiones como segunda ley. No tiene en cuenta como la primera. Mendel concluyó que los diferentes rasgos son heredados de manera independiente entre ellos. Esto es que el patrón de herencia es un rasgo que no afecta al patrón de herencia de otro. Esta afirmación solo se cumple en aquellos genes que están ligados de diferentes cromosomas o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma, es decir, siguen las proporciones 9:3:3:1. Como consecuencia, al principio de la transmisión independiente, si consideramos dos caracteres a la vez al cruzar individuos híbridos de la F1, híbridos para ambos caracteres en la segunda generación filial 2, aparecerán las proporciones 9 ambos caracteres dominantes, 3, uno dominante, 3, el otro dominante, 1, ambos dominantes recesivos. Ahora te voy a decir lo de su interpretación del experimento de Mendel. Los resultados de las investigaciones de Mendel y en concreto de la tercera ley refuerzan el concepto en el que los genes son independientes entre sí y que no se mezclan ni desaparecen en sucesivas generaciones. Para esta interpretación fue completamente necesaria la elección de caracteres, pues como dijimos anteriormente, los resultados no se cumplen siempre, sino solamente cuando dos caracteres a estudiar estén regulados por genes que se encuentran en distintos cromosomas. No cumple tanto como con los genes considerados que encuentren un mismo cromosoma. Bueno, ya casi en lo último, te voy a dar sus conclusiones. Luego Mendel es considerado padre de la genética moderna, a la que contribuyó enormemente con sus investigaciones sobre herencia mediante la enunciación de las leyes aquí comentadas. En resumen, Mendel demostró que la primera ley, al realizar los cruces de dos razas puras, la primera generación filial, resulta en heterocigotos y dominantes. La segunda ley, al cruzar dos ejemplares del resultado de la F1, otorgó que las características ya habían desaparecido de la primera generación, volvían a manifestarse en la segunda generación.
La tercera, la tercera y la última ley se hace referencia en caso de que completen dos caracteres distintos. Cada uno de ellos se transmite siguiendo de manera independiente las leyes anteriores como si no existiera presencia de otro carácter. Bueno, estas son las referencias de las fuentes donde saqué mi información. Espero que si quieres buscarlas o ver si realmente es la información, te dejo aquí los links.